Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor les bendiga, hermanos. Quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo número 6, del versículo 9 al 13. Hoy día veremos esta oración universal del Padre Nuestro. Está ya proyectado, ¿cierto?, el texto de la palabra de Dios y le demos lectura del versículo 9 entonces al 13 y lo hacemos en el nombre del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tal vez, hermanos, nosotros no nos acordaremos de muchos textos de la palabra del Señor, de la Biblia, en forma de memoria, sin pensarlo en más de una oportunidad y recitarlo de inmediato como el Padre Nuestro. Pero también debemos darle crédito a la influencia histórica de la Iglesia Católica Romana, que por siglos, ¿cierto?, le ha dado en cada una de sus liturgias, donde ellos influenciado en el mundo, un espacio relevante en sus cultos, como parte principal de sus liturgias. Bueno, esta oración, que nace al menos en Mateo, capítulo número 6, del versículo 9 en adelante, como una respuesta también a la solicitud de sus discípulos cuando les dijo, ellos les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hace que un grupo de judíos que pertenecen a un pueblo orante que por siglos, ¿cierto?, ha inclinado su rostro ante Dios y que más encima tenían la costumbre de orar por lo menos 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde, se consideraran como infantes prácticamente ante la oración que el Señor Jesús desarrollaba? Tal vez lo que ellos vieron, que Jesús no solamente se limitaba a orar 3 veces en el día, sino también el Señor hacía de la oración como un estilo de vida. Y tal vez eso es lo que vieron ellos, y considerándose de tal manera
que prácticamente no sabían orar. Jesús oraba en público como también en privado, y no se limitaba a las veces que oraba, ¿cierto?, el pueblo judío. Siempre se cuidó el Señor Jesús de no caer en el ritualismo, en la religiosidad, que tuvieran sus oraciones no fuesen carentes de sentido y tampoco de una acción como los religiosos de su tiempo. A los fariseos les recordó en más de una oportunidad que sus largas oraciones que ellos elevaban no servían para nada, que eran solamente una religiosidad carente de justicia y de amor hacia el prójimo. La vida tal vez que vieron ellos en Jesús, y no tal vez así era, la vida espiritual que el Señor Jesús tenía era una vida muy distinta a muchos líderes religiosos. De hecho, esta enseñanza no fue dada en una sinagoga de la oración del Padre Nuestro. No fue dada en un templo, fue dada en una colina, en una montaña, o mejor decirlo, fue parte del Sermón del Monte. Hermanos, fíjese que el Señor no perdía ocasión para rendirle tributo, honor a nuestro Dios. Entonces, por otro lado, Lucas, también en forma paralela, en el capítulo número 11, del versículo 2 al 4, encontramos también el Padre Nuestro, pero hay bastante diferencia entre ambos. Lucas nos relata de que ellos se encontraban con Jesús como a solas. Acá Jesús en Mateo está en el Sermón del Monte, está con mucha gente. Pero acá Lucas nos relata que el Señor Jesús estaba orando y seguramente ellos lo observaban, la manera del Señor Jesús de orar, de tal manera de que ellos se consideraban de que no sabían orar. Y uno de ellos, como vocero del grupo, esperó que el Señor Jesús terminara de orar y fue a pedirle al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. También debemos recordar que Jesús muchas veces oró y que esta no es la única oración que el Señor hizo. Por ejemplo, vemos algunas oraciones. Dice Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Juan 11:41 dice: Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. También Juan capítulo 12, versículo 27 y 28 dice: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan capítulo 17, versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, a ti como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Si bien es cierto, la Iglesia Católica Romana le ha dado bastante crédito a esta oración, de hecho se ha como parte importante su liturgia, como recién lo dijimos, sin embargo se ha convertido en un verdadero rezo. Y en razón tal vez, pienso yo, de una interpretación literalista de la primera parte del versículo número 9, cuando el Señor dijo: vosotros oraréis así, pienso yo que la Iglesia Católica Romana la consideró que así debía orarse y debía estar esta oración siempre presente en sus oraciones. Sin embargo, la misma palabra vosotros nos indica que esta enseñanza fue dada a los discípulos en ese momento. Entonces, por lo tanto, esto nos enseña que esta oración a nosotros
nos fue dada como una guía, nos fue dada como una pauta, nos fue dada como un modelo tal vez a seguir. Pero no es que teníamos que hacerla, ¿cierto?, en forma ritualista, como se han ido al otro extremo, ¿cierto?, esta denominación que hemos nombrado. Jesús no repitió siempre esta misma oración, y ya hemos visto algunas oraciones de él, sino los discípulos no le hubieran pedido al Señor que le enseñara a orar si el Señor constantemente hubiera repetido esta oración. Complementando lo anterior, fíjense que en la oración de Jesús no hay repeticiones. Si usted ve el Padre Nuestro, no hay repeticiones. Y de hecho, Él condena las repeticiones. Vemos en el pasaje anterior de Mateo capítulo 6, versículo 7, que dice el pasaje: orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por otro lado, la iglesia cristiana, nosotros también, con el afán, hermanos, de defender la interpretación de las Escrituras, también debemos reconocer que nosotros hemos fallado porque nos hemos ido al otro extremo y hemos prácticamente abandonado esta oración como modelo. En este afán, ¿cierto?, de defender una interpretación bíblica, también hemos abandonado esta herencia rica de la cultura y espiritualidad judía, como el Padre Nuestro, como también una guía también para nuestras oraciones cristianas. Y el Padre Nuestro, en su contenido, tiene, en primer lugar, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tiene una invocación inicial. Y segundo, va procedida de 7 peticiones. Las 3 primeras peticiones se refieren a Dios y su obra en medio de nosotros, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Las otras 4 a nuestras necesidades y relación con el prójimo, nuestras deudas, nuestras tentaciones y nuestra protección. La oración entonces del Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro, precisamente del latín Pater Noster. Según las creencias judías, tomar el nombre de Dios en vano era muy delicado. Por eso le pidieron a Jesús que le enseñara la mejor manera de poder dirigirse a Dios. Y el Señor les enseña Padre Nuestro. Fíjese que es tan importante lo que el Señor Jesús nos enseña, porque nos invita a nosotros también a llamar a Dios como Padre, la figura de Dios como Padre. Qué importante, hermanos, porque aquí hay un antes y un después. En el Antiguo Testamento ni siquiera se quería nombrar el nombre del Señor. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se le decía a Yahvé, y mire cómo es para ahora. El Señor nos enseña a los creyentes en el Nuevo Testamento, nos invita a nosotros a dirigirnos a Dios como Padre. Jesús siempre empezó, de hecho, sus oraciones como Padre. Hemos visto algunos pasajes recién. Esto quiere decir que el trato ya no será de creador a criatura, sino será el trato de aquí en adelante de padre a hijo, como una de las figuras más relevantes, ¿cierto?, y de afecto y de cariño en la cultura judía. El Padre no solamente transmite cercanía, sino transmite consuelo, transmite cuidado y transmite también seguridad. Padre. Fíjese que debemos notar algo, que si bien esta oración es conocida y repetida en forma universal, sin embargo, es una oración que solamente deben realizar aquellos que son hijos de Dios. Ninguna persona que no se considera un hijo de Dios, ¿cierto?, puede dirigirse al Señor como Padre. Es inconsecuente, ¿cierto? ¿Y quiénes son estos hijos? Bueno, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nótese lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, primero, hijos de Dios son aquellos que le recibieron y aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, una persona que no ha recibido a Jesús, ni ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no tiene esta potestad que dice el mismo pasaje, ¿cierto?, de dirigirse a Dios como Padre. Por lo tanto, cabe entonces la pregunta en esta hora para nosotros, para usted que está escuchando esta palabra del Señor. ¿Usted ya le recibió? ¿Usted ya creyó en su nombre? Si es así, entonces a usted se le ha dado la potestad para dirigirse a Él como Padre y también para poder hacer esta oración. Pero si no es así, yo le invito a usted para que pueda recibir en su corazón a Jesús, para que pueda creer en Él y pueda ser adoptado hijo de Dios y pueda dirigirse a Él como Padre. Fíjese que el mismo Jesús, en el pasaje mismo que hemos leído anterior, en el capítulo 6, versículo 8, Él dice: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Porque esta palabra va dirigido a creyentes. Esta palabra no ha dirigido a incrédulos. Va dirigido a aquellos que han tenido un encuentro genuino con el Señor y tienen la seguridad de que Dios es su Padre. Ora a tu Padre, dice este pasaje. Es una oración entonces que pueden hacer la suya aquellos que se consideran discípulos de Jesús. Solo la puede hacer suya la persona que sabe lo que está diciendo. Y no puede saberlo a menos que ya sea su discípulo. El Señor en estos versos nos enseña qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. En el capítulo 6, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. No podemos dirigirnos a Dios como Padre si realmente no lo es. Jesús entonces dijo Padre, pero también dijo nuestro. Es una oración que protesta contra el individualismo, que protesta contra el yo. Y, hermano, para que prime ¿qué cosa? La comunidad, para que prime el nosotros, Padre nuestro. No podemos hacer esta oración sin dejar de pensar en los demás. Usted no puede hacer esta oración abstraído de los demás, como si usted estuviera usted y Dios. Es Padre nuestro. Ya no es un Dios exclusivo de un pueblo. Ahora es un Padre de todo aquel que le invoca. Es un Padre nuestro. Es una oración entonces universal. Deja de ser el Padre mío para ser el Padre nuestro. Es una oración donde, hermano, aquí prioriza el pueblo. Es aquí donde nos dirigimos a un Padre que abre camino. Por lo tanto, no podemos hacer esta oración sin pensar en los demás, aunque estemos solos haciéndola. Tenemos que dirigirnos al Padre nuestro porque esto nos obliga a pensar en las demás personas y elevar las mismas peticiones o las mismas alabanzas contenidas en la oración al Señor. Un teólogo contemporáneo en nuestros tiempos, el teólogo Harold Segura, hablando respecto a la oración, él dijo lo siguiente: la oración de nada sirve cuando paraliza las acciones y justifica la falta de compromiso con los demás. Orar y no actuar es tan errado como actuar sin orar. No se puede entonces, ¿cierto?, estar abstraído de los demás en nuestras oraciones. Por eso, gracias al Espíritu de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Todo creyente nacido de nuevo se acerca a Dios entonces como su Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba,
Padre o amado Padre, ¿cierto? Ahora, continuando con la oración, más adelante, dice que estás en los cielos. Esto nos indica también entonces la posición del Padre y a quién nos dirigimos. Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos nosotros, hermanos, recordar con frecuencia este hecho, del Señor a quien nos dirigimos, de dónde está Dios y dónde estamos nosotros. ¿Sabe por qué? Debemos recordar frecuentemente esto, que Dios está en los cielos, porque si estamos conscientes de eso, entonces estaremos claros de que Dios tiene una visión clara de todas nuestras acciones, que Él observa todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Es el primer testigo, entonces, de todos nuestros actos. Este Padre nuestro que está en los cielos y que nos observa, hermano. Esta oración, entonces, nos eleva al Padre que está en los cielos para traerlo a la tierra. A este Dios que está en todas partes. A este Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nos dirigimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, pero estás aquí conmigo. Tú que eres observante de todas mis acciones y que estás al tanto de todo lo que hago. Pero este Padre que está en los cielos, continúa la oración, dice el Señor Jesús, santificado sea tu nombre. Santificado. Esto nos muestra al Dios que nos dirigimos, al Dios que es apartado, al Dios consagrado, al que es digno de todo respeto. Y pareciera que el mismo orante, como si dijera, limpia mis labios para poder pronunciar tu nombre, para que tu nombre sea santificado, limpia mi lengua, para que tu nombre no sea profanado, santificado sea tu nombre. El nombre representa la naturaleza, la esencia de la personalidad. Y el Señor es santificado. Él es santo, santo, santo. El nombre, usted sabe que para los hebreos, como dijimos recién, no debía ser tomado en vano. Y hoy día, ¿cierto? Como nosotros con tanta ligereza nombramos el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es su nombre? Antiguamente, queridos hermanos, los dioses, cada dios tenía un nombre. Y bueno, y cuando iban a la batalla llevaban su estandarte que representaba a sus dioses. Debemos recordar también que Moisés, cuando tenía que ir frente a Faraón, él les dijo, ¿y cuál es tu nombre? Porque en el nombre de quién voy a ir. Y entonces Dios le responde, yo soy el que soy. También recordamos a Pablo, ¿cierto? Al entrar en la ciudad de Atenas y ver una diversidad de altares, había un altar erigido al Dios no conocido. Y Pablo en sabiduría aprovecha esa instancia para decir que ese Dios que ellos no conocían era el Dios que él, ¿cierto?, anunciaba, al Dios que nada menos hizo los cielos y la tierra. Santificar su nombre es reconocer también sus hechos poderosos. Moisés, también el mismo, por este mismo hecho, no le dio la gloria cuando airado, ¿cierto?, golpeó la roca y le dijo al pueblo hebreo, ahí tienen agua, rebeldes, ¿cierto? En vez de decir, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, golpear la roca y darle el crédito y alabanza, el nombre de Dios, y le costó caro porque no pudo entrar a la tierra prometida. La oración del Padre Nuestro continúa adelante con venga tu reino. Venga tu reino. Y fíjese que es importante también esta palabra. Cuando nosotros decimos venga tu reino, desde ya le estamos dando una postura, una posición a nuestro Dios de que Él es Rey. Venga tu reino.
Dios entonces es invocado en una posición de rey. Y Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, al decir venga tu reino, estamos rogando que su justicia, que su paz, que su gozo en el Espíritu Santo esté presente en medio de nosotros. Y su reino está presente, entonces necesitamos algo más. Si está su justicia, está su paz y está su gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted pide que venga su reino, también es importante. Porque ¿qué está reconociendo usted cuando dice que venga tu reino? ¿Sabe lo que usted está haciendo? Está reconociendo entonces que falta su reino, o que su reino no está presente, que falta su reino en su vida. Señor, falta tu reino en mi vida. Señor, falta el reino. Falta tu reino en mi familia. Señor, falta tu reino en mi matrimonio. Señor, falta tu reino en mis hijos, Señor. Falta tu reino en mis padres. Falta tu reino en mi casa, en mi hogar. Señor, falta tu reino en mi iglesia, Señor amado. Falta tu reino en mi país. Falta tu reino en el mundo, Señor, en este tiempo de pandemia. Señor, que venga tu reino. Pedirle a Dios el reino no es pedirle otro lugar, sino lo que le estamos pidiendo es que su reino venga al lugar donde nosotros estamos. Que aquí se haga presente. El reino de Dios llega cuando le pedimos entonces que se haga presente en medio de nosotros. Hermanos, qué importante que nosotros estemos, hermanos, con la plena seguridad de que aquí está su reino, de que Dios está reinando, de que es el rey. Y cuando llega, hermano, todo se transforma. Cambia lo viejo en nuevo. En vez del caos, hay armonía. Cuando hay discusión, cuando hay distanciamiento en las familias, falta el reino de Dios. Y que Dios reine en la familia, en el hogar. Falta el reino. Cuando hay caos, falta el reino. Porque cuando llega el rey, hay paz. Falta el reino, las relaciones rotas que han sido separadas. Llega, hermano, en medio del llanto, en medio del dolor, el desconsuelo. Cuando está el reino de Dios, llega el consuelo en reemplazo de la angustia. Y tenemos paz en medio de la tormenta. ¿Y sabe por qué? Porque ha llegado el reino de Dios. Venga tu reino, dice Jesús. Pero también continúa en la oración más adelante el Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y pedir que se haga su voluntad no es un acto de resignación, sino de confianza de un hijo que se siente seguro en los brazos del Padre. Que se haga tu voluntad. Francois Varón, un sacerdote, que si bien es cierto es católico, sin embargo, amerita citarlo por lo que él dice. Él dijo, la oración no es para pedir la satisfacción de una necesidad, ni para forzar una intervención inútil, sino para iluminar, elevar y atraer la libertad del hombre, hasta hacerla coincidir con la de Dios, deseo con deseo, corazón con corazón. Importante esta cita que muchos nosotros los cristianos evangélicos tenemos que tener claro lo que significa la oración. La oración para el cristiano debe ser mucho más, hermanos, que un medio para torcer la mano de Dios o para que el Señor cambie el transcurso de su voluntad. Decir que se haga voluntad es renunciar a mi yo, es renunciar a mis deseos para lo que se haga lo que Él quiera. Y aunque no entendemos lo que hace, finalmente reconocemos que lo que se hizo y lo que se hará es perfecto, hermanos. ¿Cómo queremos que se haga la voluntad del Padre? Bueno, como en el cielo, así también en la tierra.
¿Cómo queremos que se haga la voluntad? La voluntad del Padre, que se haga como en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Porque el problema no es allá arriba, el problema es acá abajo. Acá es el problema, donde el hombre hace su propia voluntad. Por eso hace falta la voluntad de Dios. En el cielo está todo bien, porque se hace su voluntad. El caos no es allá, el caos es aquí. La confusión no es arriba, la confusión es acá. Allá hay paz, hay armonía y todo es perfecto. Por eso pedimos que se haga su voluntad, ¿cierto? Que se está haciendo en el cielo, que también se haga acá en la tierra. Continuamos entonces con la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese, el pan nuestro. Esta oración nos enseña a renunciar a nuestros deseos egoístas en nuestras oraciones. De hecho, es un requisito para poder orar en esta manera. Nos enseña a pedir para todos como iglesia y para todos los demás que no conocen al Señor. Para todos los que hacen falta el pan, los que pasan hambruna, al huérfano, a la viuda, al extranjero, a todos. El pan nuestro, dánoslo hoy. El cristiano, hermano, no se alimenta solo, sino también está pensando en el pan con sus hermanos. El cristiano se alimenta en comunidad. Por eso es necesario el estar juntos, el considerarnos en nuestras oraciones. No solamente nosotros no podemos orar por nuestro entorno familiar. Pedir el pan de cada día nos rescata de una sociedad de consumo, una sociedad que acumula, hermano, y nos devuelve a la comunidad de los discípulos que depende del Padre cada día. Cada mañana nos levantamos y oramos nuevamente pidiendo el pan y lo recogemos como el pueblo de Israel que cada día recogía el maná, ¿cierto? Pero no podía almacenarlo, porque si lo almacenaba se descomponía. No faltaban las familias hebreas, ¿cierto? Que con el afán de almacenar, de, entre comillas, ser provisores, cuando el Señor les había dicho de que no lo hicieran, lo conservaban y se descomponía, hermanos. Por eso el Señor nos invita a nosotros, el pan nuestro de cada día. Eso nos invita a orar de esta manera, porque si oráramos el pan de la semana, Señor, oraríamos una vez a la semana por el pan. O el pan del mes, Señor, oraríamos una vez cada 30 días al Señor. Pero la oración del Señor nos invita a ir cada día ante el Señor en oración. Jesús nos manda a pedir el pan de cada día, porque es una experiencia de fe y un abandono total al Dios que nos sustenta, al Dios, ¿cierto? Que provee, al Yahvé Jireh, ¿cierto? Pero también no debemos olvidar algo, que Jesús mismo es el pan. Él dijo en Juan capítulo 6, versículo 33 al 35, que Él era el pan. Qué importante también que el pan Jesucristo esté todos los días con nosotros y nos estemos alimentando de Él. Continúa la oración más adelante cuando Él dice, y perdona nuestras deudas. Y fíjese que ninguna oración es completa sin este ingrediente. Perdona nuestros pecados. Tomamos entonces, cuando vamos a hacer esta oración, una actitud sacerdotal. Porque fíjese, usted sabe cuál era la tarea del sacerdote. Y entraba una vez al año, ¿cierto?, al templo, al lugar santísimo, expiando los pecados de los demás, llevando los pecados de los demás. Representaba el sacerdote a los demás, este pontífice, este puente, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. Qué importante esto, hermano, esta oración, porque cuando decimos, perdona nuestros pecados, en ese momento nosotros estamos ocupando una función sacerdotal, porque no solamente oramos por el perdón de nuestros pecados, sino también oramos por el perdón de los pecados de los demás, y que el Señor
les alcance con su misericordia. ¿O no lo hace usted? ¿O usted no pide perdón por los pecados de los demás también? El concepto, cierto, que aquí tenemos, y perdona nuestras deudas, no es el concepto moderno, cierto, con respecto a las hipotecas, los créditos, la devolución de préstamos. No tiene nada que ver con el concepto, la cultura hebrea, que significaba las culpas o los pecados cometidos. Cabe notar que este ruego es de un hijo del reino que ha sido perdonado, ¿cierto?, cuando entró en el reino. Lo que se está pidiendo es que Dios perdone toda falta como hijo del reino. Perdóname, pues fallé, pero ya tengo comunión con quien me ofendió. Vengo en esta condición, en condición de haber perdonado a quien me ha ofendido. Perdona nuestras ofensas. Debemos recordar un pasaje en Primera de Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Jesús está consciente de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Él dice: perdona nuestras deudas. Es por ello que el arrepentimiento y la confesión deben estar presentes en cada una de nuestras oraciones. Pero estas oraciones deben ir acompañadas de haber perdonado las deudas también y las ofensas de los demás hacia nosotros. Esta es la vara de medida. Así como yo perdono, perdóname también a mí. La oración continúa más adelante, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque solo el que es perdonado puede dirigirse a Dios solicitando su perdón, porque sigue el mismo ejemplo del perdón que él recibió. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, entonces, el perdón de Dios nace en razón de que nosotros también hemos sido perdonados. En razón de que nosotros también hemos recibido el perdón. Cuando somos capaces de perdonar, aun cuando nos veamos sobre nosotros actos de justicia, ¿cierto?, es que hemos realmente sentido el perdón del Señor. Perdonar a nuestros deudores no es en razón si se lo merecen o no, porque nosotros tampoco tal vez merecemos nuestro perdón. Es en razón del perdón que hemos recibido, de la gracia de Dios que ha estado sobre nosotros. Y perdonar, por supuesto que no es fácil. Perdonar es un acto doloroso, porque es una negación de la carne, es una renuncia a mis deseos, al yo. Es en razón del perdón, de gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Hermanos, perdonar es el primer acto que Jesús en muchas ocasiones realizó antes de hacer milagros de sanidad. El Señor en muchas oportunidades, Él vio que el problema que tenía aquella persona no era tanto su enfermedad. Lo primero era esa atadura. El Señor en más de una oportunidad declaró: tus pecados te son perdonados. Y la persona a lo mejor le estaba pidiendo otra cosa. Bueno, una persona que vino a hablar conmigo me decía: no, me decía, yo jamás le voy a perdonar. Y no puedo perdonarle tampoco como usted me dice que yo lo haga. Y yo le dije: y usted nunca lo va a hacer, a menos que usted vea a Jesús cargando por amor la cruz por sus pecados. Usted nunca va a perdonar a menos que vea a Jesús cargando por amor suyo la cruz de sus pecados. Cuando nos miramos desde la perspectiva de la cruz, nos miramos
como pecador y no justos. Nos miramos como un pecador que hoy día está pidiendo perdón y más ratito va a fallarle al Señor nuevamente y tendrá que ir nuevamente ante el Señor para pedirle perdón. Continúa más adelante diciendo el Señor Jesús, y no nos metas en tentación. Y no nos, ojo, es una petición nuevamente no solo para mí, ¿no? Sino también por nuestros hermanos, para que también nuestros hermanos que están siendo tentados en este tiempo, sobre todo de pandemia, ¿cierto? Nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, todos están siendo tentados, para que también ellos, no solo por mí, todos salgamos victoriosos de la tentación. Orar, entonces, por nuestros hermanos es como tenderle la mano, es como ayudarle, ¿cierto? Es como a rescatarlo en medio de la tentación que están pasando. No nos metas. No quiere decir que el Señor nos empuja al brasero de la tentación y ahí nos observa impávido como nosotros, ¿cierto? Luchamos contra ella. No, el Señor está en medio de ellas, hermano, y está presto siempre a tendernos la mano para poder rescatarnos, ¿cierto? Cuando un hijo de Dios, como Pedro, grita, Señor, sálvame. Dice la palabra que cuando Pedro dijo eso, de inmediato Jesús lo tomó de la mano en Mateo 14:30. Ahí estamos nosotros también, en medio del valle de la tentación. Es de seguro que si le decimos al Señor, sálvame, Él de inmediato no demorará en tender su mano en socorrernos. En cada tentación le buscamos nuevamente como una manera de dependencia y no caer en el orgullo y la autosuficiencia de que yo me la puedo. No, hermanos, en la tentación necesitamos del Señor. Ojo, porque Jesús no nos enseña a orar para ser librados de la tentación, sino para ser librados de la tentación y no para poder evitarla. El Señor no está orando por eso, sino para ser librados de la tentación. La tentación no es un pecado hasta que caemos en ella. Tentación es como un término, bueno, el apóstol que era pescador, ¿cierto? Pedro usaba este término porque es un término usado en el medio de la pesca. La tentación es el cebo que se usa, ¿cierto? En la lienza para tentar al pez, ¿cierto? Y la idea es de ese cebo es tentar al pez para que caiga en la tentación. Este es el término. Y cuando el Señor, y le oramos y le pedimos al Señor que nos libre de la tentación, le decimos, líbranos para que no caiga en el cebo de la tentación, ¿cierto? Que me parece atractivo, ¿cierto? Y en este caso de los peces, ve la tentación como atractiva y alimenticio. El que no ora y enfrenta la tentación en la carne, hermano, caerá en ella. Enfrenta la tentación en la carne, caerá en ella. La palabra tentación también tiene dos significados en griego. Una es para destruir y la otra es para probar la fuerza, lealtad o habilidad para el servicio. Recordemos que Mateo capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero fue llevado al desierto para ser tentado en la carne, en su naturaleza humana. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, Dios usa la tentación como un recurso para hacernos más fuertes. Jesús, cuando superó la prueba, salió aún más fortalecido. Lucas capítulo 4 dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu, ¿no? Después de haber vencido la tentación. Santiago 1:12 dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Dice el pasaje. Bueno, hermanos, también en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor termina la oración con: mas líbranos del mal. Líbranos del maligno. Líbranos de su poder. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Observemos, hermano, que en esta última petición, mas líbranos del mal, cuando somos librados del mal, ¿qué ocurre? Lo que hace un rato pedimos: llega el reino de Dios. Cuando somos librados de la tentación, entonces llega el reino de Dios. Cuando somos librados de la tentación, se hace la voluntad del Señor. Y también es santificado el nombre de Dios. Tres cosas que ocurren: llega el reino de Dios, se hace su voluntad y el nombre de Dios es santificado. Y bueno, termina el Padre Nuestro con una doxología, como que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una doxología de reconocimiento por parte de la persona que ora de que Dios es el absoluto soberano y supremo, que Él no tiene principio ni fin. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Y según los estudiosos, dicen de que esta es una doxología que fue incorporada tal vez en el siglo I, siglo II, por la iglesia cristiana, porque la oración terminaba: mas líbranos del mal. Entonces consideraron de que no era bueno que terminara una oración de esa forma, sino que le agregaron esta doxología por medio de la iglesia primitiva, para que terminara dándole la gloria, la honra a nuestro Señor. Sea como sea, suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús, entonces, hermanos, para concluir, no desea de que este Padre Nuestro sea repetida en una forma ritualista, rutinaria o mecánica, sino que sea como un medio, como un modelo, como una guía para nuestras oraciones. Los hombres deben reconocer de que Dios es el Creador, pero Él a nosotros nos trata como hijos, como a Padre. Es por ello de que debemos rendir nosotros toda la honra, toda la gloria que se merece, y pedirle lo que es necesario para nuestro sustento, para la vida. Y en este tiempo, nunca olvidarnos que cuando hagamos esta oración, siempre debemos estar pensando en los demás, en nuestros hermanos, en su lucha, en sus propias necesidades, en sus tentaciones, porque somos parte de una comunidad de fe, donde el Señor nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho parte de la familia de la fe. Damos gracias por esta oración del Padre Nuestro, esperando que haya sido de inspiración, de motivación para nuestras vidas, y muy importante, tal vez recogerla, tal vez tomar esta práctica de la iglesia primitiva y hacerla parte de nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga y que la palabra del Señor haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para mí. Amén. Dios les bendiga.